Originalmente se llamaba tipografía al arte de componer e imprimir con tipos móviles. La tipografía es una disciplina que tiene más de 500 años, que como hito fundante podemos nombrar a Gutenberg con la invención de la imprenta de tipos móviles, y a partir de ahí ha modificado mucho el concepto de lo que significa y hoy se usa más como para referirse a las modalidades de reproducción de palabras y textos, a la representación visual del lenguaje y al trabajo para optimizar su función. Muchas de las denominaciones de la tipografía han quedado de esa época, de la época de la impresión con tipos de plomo. Si bien ha cambiado su contenido, se han mantenido muchos nombres. Pero cuando hablamos de tipografía, también normalmente solemos hablar de una tipografía. En este caso es una familia tipográfica, que es un sistema de signos alfabéticos y no alfabéticos que tienen características similares que las hacen reconocibles como parte de un mismo sistema mayor. Por lo tanto, una familia donde cada elemento cumple su función y tiene sus características, pero todos entre sí tienen una especie de aire de familia que los hace pertenecientes al mismo sistema. En una buena familia tipográfica deberíamos encontrar todos los elementos necesarios para escribir un texto en muchos idiomas. Y no solo un texto común, sino cualquier tipo de texto. Puede ser un texto científico, un texto matemático o algunos textos de otras características. A la hora de clasificar la tipografía, ha habido un montón de intentos, generalmente conflictivos, por algunas clasificaciones intentan basarse en lo temporal, lo que tal vez no es muy ajustado, otras con aspectos históricos, otras con aspectos morfológicos, características de la tipografía. Esto que mencionamos aquí de ninguna manera es una clasificación definitiva y es sencillamente instrumental como para que nos entendamos y sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de una tipografía romana o de una tipografía decorativa. Las tipografías romanas tienen un origen histórico, comenzaron hace más de 2000 años en la antigua Roma. Llamamos tipografías romanas a las tipografías de trazo gradual, o sea que tienen diferencias de gruesos y finos, generalmente con remates llamados serif. En cambio las de palo seco no tienen esos remates como serif, generalmente son de trazo uniforme. Las egipcias son parecidas a las de palo seco, generalmente de trazo uniforme, pero con unos serif muy importantes que a veces tienen la misma importancia que el trazo. Las script son una enorme categoría que incluye desde las caligráficas elegantes, como este ejemplo que vemos acá, hasta tipografías manuscritas que representan la forma de escribir de alguien en particular, bastante más informales. Histórica también, es el motivo por el que está entre comillas, es una categoría muy amplia que no cuenta muy bien de qué se trata. Todas las tipografías están inscritas en algún momento histórico, fueron creadas en algún contexto determinado, así que en ese aspecto todas son históricas. Sin embargo, nos referimos a la histórica como la tipografía relacionada con alguna época en particular de la escritura, no necesariamente de la tipografía, como en este caso la escritura gótica. Por último, hablamos de las decorativas, que también son un enorme universo prácticamente de todas las tipografías, que no entran en ninguna de las categorías anteriores. Se las llama decorativas o de fantasía. Son tipografías que tienen sus funciones, pero generalmente su función no es usarse para textos extensos. Realmente se usa para un título y tienen características muy particulares, pues tienen connotaciones muy fuertes que hacen muy difícil usarlas en forma arbitraria. Tienen sus funciones como cualquier otra, no las vamos a usar, al menos en este primer trabajo. La caja tipográfica, lo que originalmente era el cajón, donde se ponían los tipos de plomo, es la caja en la que se encuentran todos los signos de esa familia. Decíamos que había signos alfabéticos y no alfabéticos, hay mayúsculas, hay minúsculas, hay mayúsculas acentuadas, minúsculas acentuadas, signos comerciales y de puntuación, misceláneas, y un montón de signos que probablemente no conozcamos, pero es bueno saber que están ahí porque nos permiten, por ejemplo, componer en idiomas distintos o cumplir algunas funciones que en este momento no conocemos, pero las tipografías los tienen que tener en el caso de necesitarse. Aquí vemos el cajón, los pequeños compartimentos donde estaban todas las letras de un mismo cuerpo, donde el que componía encontraba fácilmente, ya de memoria, como nosotros podemos acceder ahora al teclado, los tipos para poner en cada lugar, lo que le permitía componer a gran velocidad. Hoy un correlato de esa caja puede ser el mapa de caracteres, que en este caso es la paleta glifos de InDesign, donde pueden encontrar todos esos signos a los que el teclado no les permite acceder directamente y que muchas veces son necesarios. Acá pueden ver una cantidad enorme de signos, muchos de los cuales no se usan en español, y esta es una pequeña parte de todo lo que una tipografía puede tener. Es importante que la tipografía sea completa porque nos da más posibilidades y nos permite resolver problemas que una tipografía mucho más limitada tal vez no. Lo más probable es que la gran mayoría de estos signos no los usemos nunca, pero es bueno saber que en el caso de necesitarlos están disponibles. ¿Qué vamos a recordar de esto ahora? Esto que decíamos recién, que una buena familia tipográfica tiene que tener todos los caracteres que necesitamos, no solo los que usamos en nuestro idioma, porque de repente podemos tener que componer un texto y en ese texto aparece el nombre de alguien de otro lugar
que usa caracteres distintos en su nombre y deberíamos poder escribirlo correctamente. En una época, cuando recién había empezado el euro en Europa, era muy común tener que escribir textos con el signo euro, y el signo no se encontraba en muchas de las familias tipográficas porque fue creado en un momento determinado y después sí lo fueron incorporando, pero en ese caso había que buscar una familia que lo tuviera o buscar ese signo en particular y adaptarlo a la tipografía. En este caso, este es un problema que ya no existe. Los signos que conocemos y que no conocemos tienen funciones. Uno debe conocer esas funciones para usarlas correctamente. Y para elegir una familia tipográfica y que me sirva, tengo que pensar que tiene que tener variables suficientes para satisfacer diferentes necesidades que puedan surgir con el texto. Por lo tanto, una familia completa, una familia que tiene variables, llamamos variables ya lo vamos a ver un poquito después, pero que tiene itálicas, que tiene negritas, que tiene de repente versalitas y que tiene otras posibilidades, me permite, sin tener que cambiar de tipografía, resolver un montón de situaciones que son siempre necesarias en un texto.